versículo 18 al 21. Dice así, seguramente varios de ustedes van a recordar ese texto. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús. En el año 1347, siglo XIV, una flota de barcos estaba llegando a la ciudad italiana llamada Mesina. Los barcos venían procedentes del Mar Negro, y dentro de ellos venía la sentencia de muerte para millones de personas en Europa. Cuando los barcos arribaron a ese puerto, la mayoría de la tripulación ya habían muerto, y los otros venían agonizando. Los que pudieron quedar vivos deseaban no haber quedado vivos, deseaban haber muerto, ya que la fiebre ardía en ellos, los convulsionaba, y su cuerpo entero fue lleno de llagas que ardían como volcanes en la piel. Cuando las autoridades italianas se dieron cuenta del problema, dijeron: saquen inmediatamente esas embarcaciones del puerto, sáquenlas. Pero fue demasiado tarde, porque las ratas que venían infectadas con las pulgas que traían ese virus, esa bacteria, descendían, ya habían descendido por las cuerdas y se habían metido a la aldea. Y de ahí la plaga de la peste negra comenzó a correr por todo el continente europeo, por las rutas comerciales que conectaban Italia con Francia. La plaga empezó a matar gente, y después también creció y se fue metiendo hacia los países del norte. 6 meses después de aquellos barcos que llegaron a la ciudad Mesina, Italia, la plaga estaba entrando a Inglaterra. Y en 5 años brutales, 25 millones de personas murieron por la peste negra. Es decir, la tercera parte de la población europea murió. Fue una devastación, fue una aniquilación que dejó la muerte en cada aldea donde se presentó. Las autoridades dijeron: ¿qué podemos hacer? Esto no tiene cura. Y arreciaba en ciertas formas, porque años después, cuando llega a Inglaterra, llega tan fuerte que llegó un momento en que 7,000 londinenses morían cada semana, y llegaron a morir hasta 100,000 ingleses. Europa fue sacudida violentamente por esas pulgas que venían dentro de las ratas y que desembarcaron en Italia. Si ustedes llegan a leer en historia sobre la peste negra, se van a dar cuenta de toda la devastación que hizo. Esa enfermedad no tenía cura. Los que caían enfermos simplemente eran puestos por los que estaban sanos en cuarentena, los encerraban, los aislaban, con tal de que no pudiera ya infectarse más gente. Pero aún los que estaban en cuarentena estaban destinados a morir, ya que no había una forma de detener todos los destrozos, toda la falta, los problemas que traía esa bacteria, esa plaga de la peste negra en las gentes. Si pudiéramos alguna vez enumerar cuáles han sido las plagas más devastadoras en la historia de la humanidad, cuáles han sido los males que han atacado más fuertemente y han hecho morir a millones de personas, sin duda pensarías tú en la peste negra. Dirías: esa es una plaga muy fuerte. Y sí, en efecto, la plaga de la peste negra está considerada como de los 10 males más fuertes que ha tenido la humanidad. Pero no es la número 1. Hay una plaga más asesina, más malévola, más destructora, devastadora, desoladora, que lleva a millones y millones de gentes a la muerte.
donde ninguna nación, ni científicos, ni tecnología, ni medicamento puede con esa plaga. Esa plaga avanza, avanza, avanza y va llevando a la tumba tarde o temprano a todo ser humano. La Biblia la menciona. La Biblia dice que esa plaga se llama pecado. Y el pecado es algo, ¿sí?, que quieras o no quieras, trabaja en tu vida y te va llevando a la muerte. El pecado ataca tu salud espiritual, tu salud en el alma, tu salud en el cuerpo. El pecado es causante de que las personas vivan sin un propósito, una vida hueca, una vida como de robot, una vida superficial. Y es causante también de muchas enfermedades físicas. Y también es causante de muchas enfermedades en el alma. Personas que viven llenas de rencor, llenas de odio, deprimidas todos los días, en amargura, en soledad, sonriendo por fuera y llorando por dentro. Personas cuya vida simple y sencillamente la viven arrastrando la cobija, como se dice. El pecado te quita el gozo de vivir. Y el pecado muchas veces te va a engañar creyendo que cuando tú toleras el pecado, ¡ah, qué padre se vive la vida! Pero el pecado es como tomar agua salada. De momento parece que ya no tienes sed, pero más tarde regresa la sed. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con la intención de que tuvieran vida eterna, vida abundante. Sin embargo, cuando ellos desobedecieron, quedaron infectados. El pecado entró en ellos con su inseparable compañera, la muerte, y empezaron ellos a desgastarse. Quedaron desconectados del Señor. Su mente fue invadida por el temor, por una serie de situaciones que no les daba esa paz, ese gozo, y su cuerpo empezó a deteriorarse día tras día. Y el pecado ahí, con Adán y Eva, fue filtrado, y ese virus, ese mal, contaminó a toda la humanidad, donde estamos incluidos tú y yo. Ahora bien, el Señor, que todo lo sabía, ¿qué hizo cuando vio que Adán y Eva fallaron? Si lo que el Señor anhela es que el ser humano tenga gozo por vivir, tenga vida eterna, tenga una relación cercana con Él. Al Señor le agrada acercarse a la raza humana, a la creación. ¿Qué hizo? El Señor, que todo lo sabe, dijo que habría en el futuro, y miles de años lo dijo, habría en el futuro una Navidad. Una Navidad que sería clave para la historia del hombre. Nacería el Hijo de Dios, nacería en Belén, y la luz vendría al mundo. La vida vendría para acabar con la muerte. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así hay profecías que fueron dadas siglos antes de su cumplimiento. Isaías anunció, por ejemplo, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios viene a nosotros. Y también Isaías dijo, porque un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Dios fuerte, admirable, Padre eterno, príncipe de paz. En Miqueas hay otra profecía que dice, tú Belén Éfrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus principios y sus caminos son desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, la Navidad que el Señor mismo profetizaba sería un parteaguas, porque era precisamente para traer la vacuna contra el pecado, para traer el fin de la plaga que estaba acabando con la humanidad, la muerte. El pecado simple y sencillamente te lleva a la muerte. Ahora, celebrar la Navidad es muy bonito. Todo el mundo celebra la Navidad en general, pero mucha gente pierde el centro de la Navidad. ¿Cuál es el centro de la celebración? El centro de la Navidad no es la cena.
A pesar de que mucha gente es ansiosa para comer. Ay, ya viene la cena. Un plato grande, un platón, por favor. La comida los domina. No es el centro. El centro de la Navidad no son los regalos tampoco. A ver, ¿qué doy? ¿Qué me dan? ¿Qué doy? ¿Qué me dan? El centro de la Navidad tampoco son las visitas. Nos da gusto que venga la familia, nos da gusto conocer aquí, etcétera, pero tampoco son el centro de la Navidad ellos. Ni mucho menos, como dice un comercial de televisión que anda pasando por ahí, el arbolito es el centro de la Navidad. Yo lo oigo y digo, según ellos, no. El centro de la Navidad es el Señor Jesucristo. Él es el eje sobre el cual nosotros nos reunimos, cenamos y convivimos con tanta gente, y habrá regalos, etcétera, pero el centro es el Señor, el celebrado es Él, porque Él es el que vino precisamente a derrotar a la muerte, a derrotar el pecado, a traernos luz cuando estábamos en tinieblas. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Entonces, por eso ustedes van a ver gente que celebra Navidad y han perdido de vista el centro. Se parece a aquel ejemplo de una familia que decidió celebrar el cumpleaños del niño, del bebé, e invitaron a mucha gente. Y la gente llegó, y como era invierno, pues iban bien abrigados, y lo recibían, a ver, páseme su abrigo, y llevaban las personas el abrigo a una recámara, y ponían los abrigos ahí en la cama, su abrigo, su sombrero, su bufanda, etcétera. Y estaban todos felices en la mesa, y dijeron, bueno, oye, y a propósito, pues que estamos celebrando el cumpleaños del bebé, ¿y dónde está el bebé? ¿Dónde está el niño? Ah, no, sí. Y empezaron a buscar al niño por toda la casa. ¿Dónde está el niño? No lo encontraban. Hasta que una persona dijo, ya lo encontré, está atrás de todos los abrigos que se pusieron sobre la cama, acá está el niño. Ellos habían estado celebrando, platicando, conviviendo, y se habían olvidado del festejado. Pero nosotros debemos de tener cuidado de no caer en eso, de celebrar la Navidad con gozo, con gusto, ¿sí? Agradecidos con el Señor, que Él es el que nos dio la vida y el que nos ha dado la vida eterna. Sin embargo, no podemos dudar, no podemos negar que el hombre vive infectado por el pecado. Nosotros, al conocer de Cristo, tenemos la seguridad de que Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y eso lo tiene Él ya bien garantizado para nosotros. Pero el hombre en general, que está infectado por el pecado, muchos de ellos dicen que conocen de Dios, pero no lo consideran en sus decisiones. Para mucha gente, Dios es como el maestro en las escuelas. Hay muchas escuelas donde el maestro entra y los estudiantes saben que está el maestro, pero no les interesa su autoridad. Está y a la vez no está. Así hay muchas gentes que pueden decir, oh, Dios es grande, etcétera, pero no sujetan sus decisiones a la voluntad de Dios, ni siquiera reconocen la autoridad de Dios en su vida diaria. ¿Por qué? Porque el pecado, cuando tú lo toleras y dejas que el pecado te gobierne, una de las cosas a las que te va a llevar el pecado es al egoísmo. Hago mis cosas según mi criterio, hago de mi vida lo que se me da la gana, nadie me da instrucciones, y empiezas a pensar y apoyarte en tu propia sabiduría. Cuando la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso nos vamos a dar cuenta que en el mundo, ¿sí?, hay una lucha, ¿sí?, entre hacer la voluntad de Dios y hacer mi voluntad. Habrá gentes que dicen, Dios me dice que ame, pero yo he decidido odiar. Y vas a encontrar personas que no perdonan, nomás no perdonan. Aunque Dios me dice que perdone, yo he decidido tomar venganza. Y vas a encontrar personas necias, vengativas, rencorosas, conflictivas. Dios me dice que tenga dominio propio, pero yo he decidido ser yo. Yo soy impulsivo, rebelde, violento, y el que me busca me encuentra. Vas a encontrar gente así, porque pueden conocer de Dios o no conocer de la Biblia, y sin